Bueno, pues a continuación vamos a exponer sobre la NOM para la determinación de coliformes totales de Streptococcus alfa y beta hemolítico y Staphylococcus aureus. Y bueno, los integrantes del equipo somos mi compañera Redonda Garrido Daniela, mi compañero Herbert Cruz Yair, mi compañero Martínez Martínez Yael Armando y su servidor Lizardi Cruz María Fernando. Bueno, pues a continuación explicaré en qué consiste la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. Esto extraído de la norma oficial mexicana, la NOM 113 SSA1. Y bueno, este grupo de microorganismos es el más utilizado en en la microbiología de los alimentos, ya que como indica, es un indicador de prácticas de higiene inadecuadas. Por lo tanto, esta se puede aplicar tanto para la detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y en la fabricación de los alimentos, como para evaluar la calidad microbiológica de un producto. Aunque cabe mencionar que su presencia no aplica un riesgo sanitario como tal. Objetivo y campo de aplicación. Bueno, pues esta norma tiene como objetivo determinar el número de microorganismos coliformes totales presentes en productos alimenticios por medio de la técnica de cuenta en placa. Y bueno, cabe mencionar que esta norma se aplica en todo el territorio nacional, ya sea en productos nacionales o de importación. Bueno, pues esta, no, la anterior. Esta norma establece que las características de los organismos coliformes son que tienen forma de bacilos, son gram negativos, no son esprulados, pueden ser tanto aerobios como anaerobios facultativos y que tienen como característica sobresaliente que a 35 grados Celsius fermentan la sacarosa con formación de ácido, ocasionando en las colonias desarrolladas el vire del indicador rojo neutro presente en el medio y la preparación de las sales brillantes biliares. Bueno, pues las placas como expresión de resultados, tenemos que las placas que contengan entre 15 a 150 colonias se separan haciendo dos diluciones consecutivas. Y para calcularlas, las colonias presentes es el número de coliformes por mililitro o por gramo de producto multiplicado por el número de colonias por el índice inverso de la dilución correspondiente. Mientras que en las colonias que contengan menos de 15, eh, solo se reporta el número obtenido seguido de la dilución correspondiente. Y finalmente tenemos las placas que contienen colonias no características. También se reporta el resultado como tal, menos de un coliforme por 1 entre el factor de dilución por gramo. Bueno, también tenemos lo que es el Streptococcus alfa hemolítico, que es en la norma técnica número 81 para la identidad y especificidad del agar sangre en base. Bueno, al margen, en un sello con el escudo nacional se dice que en los Estados Unidos mexicanos lo decreta la Secretaría de Salud. Esto de acuerdo con lo señalado en los artículos 14, 1995 y 1996 de la Ley General de Salud y el artículo 16 en fracciones 1 y 2 del reglamento interior de la Secretaría de Salud, se emite esta siguiente norma.
nos dice que en el artículo 1, en el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales. Las disposiciones generales de la presente norma técnica son de orden público, esto haciéndolo de un interés social, y tienen como por objetivo determinar las especificaciones mínimas que debe tener este agar sangre, ocupado como la base para este cultivo. El artículo 2 nos dice que para los efectos de esta norma se entiende que por agar sangre es el medio de cultivo y aislamiento de los microorganismos patógenos exigentes y para la comprobación de formas hemolíticas, adicionando sangre con el fin de que la adición de esta misma se utilice para hemocultivos como base para diferentes medios. En el artículo 3 nos menciona que esta norma técnica es de observancia obligatoria en todas las industrias, laboratorios y establecimientos dedicados al proceso de este producto en el territorio nacional. En el artículo 4 nos menciona que las siglas anotadas en esta norma especifican la acidez en el pH o alcalinidad. También nos menciona que este sistema es internacional de unidades de medida en la norma oficial mexicana. Bueno, en el capítulo 2 nos mencionan las disposiciones específicas. Con base a un artículo 5, las especificaciones son 1.1 en fórmula en gramos sobre litro, extracto de corazón 10.0, triptosa 10.0, cloruro de sodio 5.0 y agar-agar 15.0. Todo esto creándose el cultivo microbiano de agar sangre. Y como atributos también tenemos un polvo fino, que es homogéneo de color blanco amarillento. Aquí su solubilidad es de 4 gramos en 100 mililitros de agua, con una ebullición después de haber reposado 15 minutos en frío. Vamos a tener una humedad del 8% máximo en un método de Carl Fisher, donde tenemos variables también de pH del medio, preparado de 7.2 más menos 0.2. Tenemos una estabilidad de gel de 50 a 80 gramos, una temperatura de gelificación de 35 a 45 grados centígrados, una preparación y esterilización que va en disolver 40 gramos sobre litro en agua destilada fría, y lo tenemos que dejar reposar 15 minutos y calentar en vapor Fresnel. También se tiene que esterilizar en autoclave en 15 minutos a 15 libras, enfriar entre 45 y 50 grados centígrados y adicionar 5 o 8% de sangre de borrego desfrinada. Aquí también se va a tomar en cuenta el volumen final. Como punto número 6 tenemos que los métodos para probar, supervisar y evaluar las especificaciones anteriores están contenidos en la norma siguiente, conociendo la reactividad del medio, que es la eficacia o prueba de soporte de crecimiento. Se va a esperar que la respuesta de crecimiento y la producción de enzimas tenga una gran actividad bioquímica. Bueno, el Streptococcus del grupo alfa hemolítico da colonias claras y con pequeñas hemólisis. Como capítulo 3 tenemos los elementos complementarios, que en el punto 7 nos dice que los símbolos para manejo y transporte y almacenamiento constan en la etiqueta que acompaña al producto y deben de cumplir con lo estipulado en otra norma que es la NOM EE 59 de 1979.
Y en el punto 8, la etiqueta o membrete debe cumplir con lo estipulado en el artículo 210 de la Ley General de Salud. En las unidades de medida que se emplean deben ser señaladas por la norma Z1 1981 SI. Como siguiente bacteria tenemos el Streptococcus beta hemolítica. Esta la vamos a analizar por un grupo A, que es la EBGA o Streptococcus pyogenes, que es el agente etiológico más frecuente de la faringitis bacteriana. Este antibiótico es de la elección a la penicilina y se mantiene sensible. Es para el tratamiento de la faringitis. Se dirige fundamentalmente a la prevención de la fiebre reumática y sus complicaciones supurativas como otitis y sinusitis. Podemos decir que los fracasos terapéuticos con este antibiótico van en aumento. Se atribuyen estos fallos a varios factores, como copatogenidad con organismos productores de belactamasas, mal cumplimiento del tratamiento y exposición recurrente. Los macrólidos son las alternativas habituales en el tratamiento empírico de las faringoamigdalitis, que no responden a la penicilina y son de la primera elección en pacientes con alergias a la beta-lactamicos junto a la clindamicina. Este mecanismo es más conocido, que interviene en la resistencia de los macrólidos. Es la alteración del sitio de acción mediante la enzima metilasa, la cual confiere una resistencia tanto a los macrólidos, lincosimidas y estreptograminas B. Tenemos los métodos y los materiales en las cuales se analizaron 125 cepas de EBGA, la mayoría de las cuales provienen de faringoamigdalitis, el 65%, además de las lesiones cutáneas, que es de 22%, abscesos bacterimidas y otitis. Se realizó la identificación bacteriana mediante la sensibilidad de la bacitrina en 0.04U, prueba del PYR, hidrólisis de la pirrodildolina, beta-naftalina y la aglutinación con látex. La prueba de sensibilidad se realiza por un método de difusión utilizando agar Mueller-Hinton, suplementado con 5% de sangre de carnero e incubados a 35 grados centígrados en atmósfera de anhídrido carbónico durante 24 horas. Se analizan los discos de penicilina de 10U, clamidicina con 2 microgramos, eritromicina con 15 microgramos, acitromicina con 15 microgramos y claritromicina con 15 microgrados. Para reconocer el mecanismo de resistencia a los macrólidos, se realiza el método del doble disco, sembrando de nuevo los aislados recientes en agar de sangre, colocando los discos de eritromicina y clindamicina a una distancia de 15 milímetros e incubándolos a 35 grados centígrados en una atmósfera de anhídridos carbónicos durante 24 horas. Como resultados tenemos que se pueden observar que las 125 cepas analizadas, el 100% fueron sensibles a la penicilina, el 99.2% fueron sensibles a la clindamicina y el 92.8% a los macrólidos analizados, como podemos ver en la tabla. Tenemos que de las 9 cepas resistentes a los macrólidos, el 89% presentó el fenotipo M, que es la resistencia a los macrólidos sin inducción de resistencia a la clamidicina, y el 11% presentó el fenotipo MLS, que es la resistencia a los macrólidos con inducción a la resistencia de la clamidicina. La única cepa resistente a la clamidicina presentó resistencia en el mecanismo de inducción.
Y como discusión de resultados, tenemos que en cultivos in vitro de EVGA o Streptococcus pyogenes se conserva totalmente suspensibles a la penicilina, como se señala en varios trabajos. El porcentaje encontrado de la resistencia a los macrólidos coincide con una publicación en Chile recientemente que también informó una resistencia del 7.2% y es similar a datos de España y otros países de Europa. La resistencia a los diferentes macrólidos estudiados, eritromicina, astrimicina y claritromicina, fueron idénticas. El mecanismo predominante implica en esta resistencia que no es un tipo enzimático, sino que es un flujo activo, descrito recientemente como el mecanismo más frecuente. Este mecanismo no incuba a la clamidicina, por lo que el tratamiento de elección en pacientes alérgicos infectados por Streptococcus pyogenes es resistente a macrólidos en climidicina. Bien, para la determinación de Staphylococcus aureus, tenemos la norma oficial mexicana NOM 115 SSA 1 1994. Bienes y servicios, métodos para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. Bien, primero definamos qué es Staphylococcus aureus. Es un microorganismo que se desarrolla en medios de cultivo selectivos y diferencial que es capaz de dar positiva a la prueba de coagulasa y termonucleasa. Bien, las razones para confirmar la presencia de este microorganismo se tiene que el crecimiento de Staphylococcus aureus en alimentos tiene una gran importancia por tratarse de un microorganismo capaz de producir una poderosa interoxina que al ingerirse causa intoxicaciones alimentarias. Entre las razones principales para determinar Staphylococcus aureus en alimentos está la de confirmar la presencia de este microorganismo como agente causal de enfermedad de origen alimentario, así como determinar si un alimento o ingrediente es fuente potencial de este microorganismo enterotoxigénico. También demostrar la contaminación postproceso, la cual es usualmente debida al contacto humano o con superficies inadecuadas sanitizadas. También para determinar los alimentos sujetos a contaminación postprocesos con tipos de heteroxigénicos de Staphylococcus aureus, que representan un riesgo por la ausencia de la flora competitiva que normalmente restringe el crecimiento del Staphylococcus aureus y la producción de enterotoxinas. Otra razón es el tipo de alimentos que se vuelve más peligroso, si además son sujetos a inadecuados manejos o mantenidos a una temperatura de conservación inapropiada. Y por último, tenemos que los alimentos perecederos, tales como son las carnes crudas, procesadas, así como ensaladas, productos de pastelería y productos de leche, son los más comúnmente asociados con intoxicaciones de estafilocóxica. En los objetivos de esta norma, tenemos que esta norma establece el método microbiológico para determinar la cuenta de Staphylococcus aureus presentes en alimentos nacionales o de importación. Asimismo, es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que requieran efectuar este método de alimentos para fines oficiales. Bien, en los reactivos tenemos en las soluciones diluyentes como tal la solución reguladora de fosfato, en la cual esta solución es concentrada. Entre sus ingredientes tenemos el fosfato monopotásico y el agua. Su preparación es disolver el fosfato en 500 mililitros de agua y ajustar el pH a 7.2 con solución de hidróxido de sodio a 1 normal y aforar con agua a 1 litro. Después esterilizar durante 15 minutos a 121 grados centígrados y conservar en refrigeración. También tomar 1.125 mililitros de la solución concentrada y llevarlo a 1 litro con agua. Distribuir en porciones de 99.9 y 9 mililitros según se requiera y esterilizar a 121 grados centígrados. Otra solución diluyente que tenemos es el agua peptonada, el cual sus ingredientes es la peptona, el cloruro de sodio y el agua.
Esta para su preparación requiere disolver los componentes en 1 litro de agua, ajustar el pH a 7 con solución de hidróxido de sodio 1 normal, distribuir en porciones de 99.9 y 9 mililitros según se requiera y asimismo esterilizar a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Después tenemos los medios de cultivo. Bueno, el primer medio es el de Bayer Parker, el cual sus ingredientes es un medio de base, la solución de telurito de potasio y la emulsión de yema de huevo. Su preparación es cuando el medio de base esté a 45 grados centígrados, agregar los demás ingredientes y mezclar. Después colocar de 15 a 20 mililitros del medio completo, enfriar y dejar solidificar. Las placas pueden almacenarse por 48 horas a temperatura de 0 a 5 grados centígrados. Después tenemos el siguiente medio de cultivo, el cual es el caldo de infusión cerebro-corazón, por sus siglas BHI, en el cual sus ingredientes tenemos la infusión de cerebro de ternera, infusión de corazón de res, peptona de gelatina, cloruro de sodio, fosfato disódico dodecahidratado, glucosa y agua. Para su preparación es disolver los ingredientes en agua y calentar ligeramente en caso de ser necesario. Asimismo, distribuir y esterilizar a 15 minutos a 121 grados centígrados. Otro medio de cultivo que tenemos es el ácido desoxirribonucleico helicoidal de timo de ternera. En los ingredientes es el ácido desoxirribonucleico helicoidal de timo de ternera o equivalente al agar, cloruro de calcio anhidro, cloruro de sodio, azul de toluidina, el tris también. Para su preparación tenemos que es disolver los ingredientes, excepto el azul de toluidina, agitando hasta completar la disolución del ácido desoxirribonucleico y calentar a ebullición. Posteriormente, agregamos el azul de toluidina y distribuir en frascos pequeños con tapón de hule. Para esto no es necesario esterilizar. Este medio es estable a temperatura ambiente hasta 4 meses y funciona perfectamente aún después de fundirlo varias veces. Otro dato es que tenemos que tomar un portaobjetos limpio y agregar 3 mililitros del medio fundido, esparciéndolo por la superficie. Asimismo, cuando el agar solidifique, hacer orificios con la punta de una pipeta Pasteur y conservar en refrigeración para evitar la deshidratación. Un dato aquí importante es el hecho de que se ocupa el reactivo biológico, que es el plasma de conejo. Emplear el plasma de conejo deshidratado o rehidratado, siguiendo instrucciones del fabricante y agregar ácido etilediaminotetracético, por sus siglas EDTA, en solución al 0.1% de plasma rehidratado. Si se utiliza plasma deshidratado, diluir con agua estéril en proporciones 1 a 3. También puede emplearse el plasma de conejo liofilizado adicionado con EDTA y no debe emplearse en sangre deshidratada. Bien, en los materiales ocupados tenemos que todos los instrumentos que se utilicen para trabajar las muestras deben esterilizarse mediante horno durante 2 horas de 170 a 175 grados centígrados. Como alternativa en la autoclave durante 15 minutos, como mínimo 125 grados centígrados. En los materiales tenemos que se ocupan cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas, separador de huevo, tubos de cultivo de 16 o de 10 o por 75. Cajas Petri de 90 a 100 milímetros de diámetro, pipetas bacteriológicas de 1 mililitro o de 10 mililitros, dependiendo de su capacidad, pipetas Pasteur, probetas, varillas de vidrio, matraz Erlenmeyer con perlas de vidrio y la cámara húmeda, la cámara húmeda consiste en una caja Petri en la cual se coloca una varilla de vidrio en forma de V, rodeada de algodón humedecido con agua. Después tenemos los aparatos. En los aparatos ocupamos horno para esterilizar con un alcance de 180 grados centígrados, autoclave con termómetro, baño de agua con regulador de temperatura de 35 grados a 0.5 grados centígrados, otro baño de agua de regulador de temperatura, pero de 45 grados centígrados a 0.5 grados. También tenemos la balanza con capacidad no mayor a
5 kilogramos y sensibilidad de 0.1 gramos, y una incubadora de 35 grados a 1 grado centígrado. Bien, para el procedimiento, utilizando las diferentes pipetas de 1 mililitro para cada disolución, depositar 0.1 mililitros sobre la superficie de las placas de agar Baker-Parker. Asimismo, distribuir el inóculo sobre la superficie del agar con varillas estériles de vidrio en ángulo recto, utilizando una para cada dilución. Después mantener las placas en su posición hasta que el inóculo sea absorbido por el agar e invertir las placas e incubar de 45 a 48 horas a 35 grados centígrados. Seleccionar las placas que tengan entre 15 y 150 colonias típicas de Staphylococcus aureus. Si es posible, seleccionar las placas de las diluciones más altas, no obstante que tengan más de 150 colonias. Cuando las placas tengan menos de 15 colonias típicas, también pueden ser utilizadas, y al informe se le debe agregar una nota en la cual se diga el valor estimado. Las colonias típicas son negras, circulares, brillantes, convexas, lisas y de diámetro de 1 a 2 milímetros, y muestran una zona opaca y un halo claro alrededor de la colonia. Seleccionar las colonias de acuerdo en el cuadro, como se muestra en la diapositiva, para realizar las pruebas coagulasa y termonucleasa. Después de esto, seleccionar el número de colonias y sembrar cada una en un tubo con 0.5 mililitros de caldo de infusión cerebro-corazón, incubar a 35 grados centígrados durante 24 horas, inocular en la misma forma de cepas conocidas Staphylococcus aureus. Después del periodo de incubación, pasar con una pipeta de 1 mililitro, 0.3 mililitros de cada cultivo a otro tubo de 10 mililitros por 75 mililitros, y conservarlo para la prueba de la termonucleasa. El resto de los cultivos se puede usar para la prueba de coagulasa. Bien, para la prueba de coagulasa, ¿qué se ocupa? Se agregan 0.2 mililitros de cultivo anterior o 0.2 mililitros de plasma de conejo diluido a volumen con solución salina estéril. Se incuba en un baño de agua de 35 a 37 grados centígrados y se observa durante 6 horas a intervalo de 1 hora. Si no hay formación de coágulos, se observa a las 24 horas. Se considera positiva la prueba si hay una formación de coágulo. Para comprobar la coagulabilidad del plasma de conejo, se añade una gota de cloruro de calcio al 5% o 0.5 mililitros de plasma reconstituido empleado, formándose un coágulo de 10 a 15 segundos. Ahora, para la prueba de la termonucleasa, se debe calentar durante 15 minutos 0.3 mililitros de cultivo en caldo de infusión cerebro-corazón en baño de agua hirviendo. Pasar una gota de cada cultivo por medio de una pipeta Pasteur a un orificio del medio. En esto incluye el testigo. También incubar a 35 grados centígrados en cámara húmeda de 4 a 24 horas. Y la aparición de un halo de color rosa extendido de por lo menos 1 milímetro alrededor de la perforación se califica como positiva. Por último, para los cálculos, hacer el cálculo del contenido de microorganismo en el producto tomando en cuenta el número de colonias totales, el número de colonias confirmadas, la dilución y el volumen inoculado, como se puede mostrar en el ejemplo 1. Por último, para la expresión de los resultados, si las pruebas confirmativas resultan negativas en todas las colonias probadas, se informa como 0 unidades formadoras de colonias sobre gramo en muestras directas. La práctica de los resultados también puede variar. Esto dependerá del técnico que trabaje el método, el grado de confiabilidad del mismo, ya que en el 95% de los casos es del 16 al 52%. Esas son nuestras referencias y eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias.